Hola, somos estudiantes de Contaduría Pública de la Uniminuto y hoy hablaremos sobre la estructura administrativa y financiera del Estado colombiano, gestión presupuestal. Para presentar las 5 reformas que se escogieron, se debe saber el objetivo de la descentralización. La descentralización es el proceso de dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación u autoridad central. El principal objetivo de la descentralización es el de mejorar la presentación de servicios por el sector público y de elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Entre ellas encontramos del artículo 281 de la Constitución Política de 1991 se generó la Ley 24 de 1992 en el cual se reglamentó la Defensoría del Pueblo, el cual se crea con la necesidad de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Acto Legislativo número 001 de 2017, por el cual se reglamenta la JEP, la cual nace como un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y se crea como parte de la medida de reparación integral para la construcción de paz y garantía. El siguiente es el acto legislativo, la ley 106 de 1993, del cual se derivó el decreto 1142 de 1999, en el cual se determina la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la República, cuya función es la de vigilar la gestión fiscal y no hace parte de ninguna rama de poder político. En la Constitución Política de 1991, en el artículo 130, el cual reglamenta la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual es responsable de la administración y vigilancia de las carreras. De igual manera es un organismo que da garantía de vigencia de principio de mérito en el empleo público y el cual ha tenido modificaciones en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 3232 de 2004. Pues esta reforma ya que da orden a la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa y permite que el ser jurisdicción de una sola entidad su funcionamiento sea de mejor manera y funcionamiento. Y por último tenemos la Ley 270 de 1996, la cual está estatutada en la Administración de Justicia, y a su vez la Ley 497 de 1999 se crearían los jueces de paz. Con el fin de buscar soluciones de forma integral pacífica de los conflictos comunitarios o particulares. Las ramas del poder público. En el año 1991 se promulgó la Constitución de la República de Colombia, en donde quedó definida la estructura del Estado en 3 ramas del poder, que son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En estas 3 ramas del poder público encontramos en la rama ejecutiva la presidencia, gobernaciones y alcaldías. En la rama legislativa, el Congreso. La rama judicial, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo del Estado y la Fiscalía General de la Nación. También encontramos allí los organismos del Estado. Entre ellos están los organismos de control. Dentro de ellos encontramos la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República. En la organización electoral encontramos el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en otros encontramos como el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional del Servicio Civil. En el decreto 111 de 1996, en el artículo 3, habla sobre la cobertura del estatuto. Consta de 2 niveles. Un primer nivel corresponde al presupuesto general de la nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. Como podemos ver, por ejemplo, en el presupuesto nacional comprende las ramas legislativas, judicial y ejecutiva. Ya en el segundo nivel se incluye la fijación de las metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas tanto industriales como comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas. El presupuesto se constituye en un mecanismo de racionalidad de la actividad estatal mediante el cual se cumplen funciones redistributivas en la sociedad. Se hacen efectivas las políticas económicas de planificación y desarrollo
y se lleva a cabo una estimación anticipada de los ingresos. Organismos de control del Estado. Ese se encuentra dividido por la Contraloría General de la República, por la Auditoría General de la República y por el Ministerio Público. Estos organismos son aquellos a los que la Constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público. Contraloría General de la República. Es un organismo de carácter técnico con una autonomía administrativa y presupuestal. Adicional, encontramos el Fondo Bienestar Social de la Contraloría. Este es un ente con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio. Algunos órganos de asesoría y coordinación se encuentran la Junta de Licitaciones de Adquisiciones, la Comisión Personal, el Comité Directivo, el Comité de Control Interno y el Consejo Superior de Carrera Administrativa. Luego vamos a hablar sobre la Auditoría General de la República. Su función es ejercer la vigilancia a la gestión fiscal de los organismos de control señalados en el artículo 2. Entre los órganos de la asesoría y coordinación encontramos el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Comisión del Personal. Por consiguiente, vamos a hablar sobre el Ministerio Público. Este está a cargo de la Procuraduría General de la Nación. Como función, tiene vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en general y de las decisiones judiciales. En el Ministerio Público, el Procurador General de la Nación ejerce directamente las funciones que le otorga el artículo 278 de la Constitución Política. Adicional está el Instituto de Estudios del Ministerio Público, que esta es una unidad administrativa especial de carácter académico. Y por último encontramos la Defensoría del Pueblo, la que se encarga de los derechos humanos en el marco del Estado social. De acuerdo a la Ley 617 de 2020, en el desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal, se establecen las siguientes categorías. La categoría especial, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y cuarta categoría. Hola, somos estudiantes de Contaduría Pública de la Uniminuto y en esta ocasión daremos inicio a la segunda parte de la cartilla de seguimiento a la gestión presupuestal. Haremos referencia a las directrices y a los participantes del proceso de planeación del Estado colombiano. A continuación, les voy a hablar sobre los principios generales de planeación de acuerdo a la Ley 152 de 1994, las cuales rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación, las cuales son autonomía, que si bien ese principio hace referencia a la independencia que tienen los gobernantes y las alcaldías para realizar la planeación de los planes y programas a desarrollar durante un periodo fiscal. Como ejemplo, se tienen los recaudos por estampilla pro adulto mayor, únicamente pueden ser utilizados para esta población vulnerable que es de la tercera edad. Otro principio de planeación es la ordenación de competencia, que es el proceso de planeación. Es importante tener en cuenta los criterios de concurrencia, contemplada y subsidiada toda vez que hay prioridad en la destinación de estos recursos. Otro principio es la coordinación. Este principio es de suma importancia, ya que indica que los planes de desarrollo nacionales deben ir en concordancia con los departamentales y municipales.
Por ejemplo, se tiene el caso de las problemáticas por el mal estado de las vías secundarias en gran parte del país, lo que es obligación de la nación, pero que afecta a las comunidades municipales las más alejadas de las capitales. Otro principio es la consistencia. La definición de este tipo de planeación es totalmente acertada, ya que algunas ocasiones al momento de elaborar los planes de desarrollo no se guarda congruencia entre los proyectos estipulados y el presupuesto disponible para llevar a cabo dicho proyecto. Otro tipo de principio es la prioridad del gasto público social. Este es de gran importancia, priorizar en toda entidad pública el gasto público social, ya que en gran parte de la comunidad es la razón de ser de la entidad. Por ejemplo, se tiene la priorización del presupuesto de los recursos por transferencias en régimen subsidiado en salud, educación, adulto mayor, subsidios de servicios públicos y entre otros. Entre otros principios de planeación tenemos la ordenancia de competencia, la continuidad, la participación, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo armónico de las regiones, el proceso de planeación. Bueno, a continuación explicaré en forma detallada del rol que asume cada uno de los actores que forman parte de las autoridades e instancias nacionales de planeación. Según lo establecido la Ley 152 de 1994 y el Departamento Nacional de Planeación, las autoridades de planeación nacional son el presidente de la República, máximo orientador de la planeación nacional. Él, junto a su equipo de ministros, son los encargados de construir el plan de desarrollo de acuerdo a las necesidades del país. El Consejo Nacional de Política, Economía y Social, COMPES y el COMPES Social. Es el encargado de proponer planes y programas parcialmente para el área económica y social del país. El Departamento Nacional de Planeación. Ejerce la Secretaría del COMPES y asimismo desarrolla las orientaciones de planificación impartidas por el Presidente de la República. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este vela por la consistencia de los aspectos presupuestales del plan con las leyes anuales de presupuesto. El Congreso de la República, ya que es el encargado de retomar las leyes cuando se estime necesario en el pro del cumplimiento al Plan de Desarrollo Estructurado. El Consejo Nacional de Planeación está conformado por personas representantes de diferentes sectores de la economía. Los demás ministerios y departamentos administrativos en su ámbito funcional y en compañía de la Presidencia de la República son los encargados de construir el plan de desarrollo a partir de las necesidades del país. A continuación voy a hablar acerca del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo de la actual vigencia de dichos. Primero que todo voy a hablar del Plan Nacional de Desarrollo, el cual es una hoja de ruta que establece los objetivos del gobierno y fija los programas, inversiones y metas para el cuatrienio. Permite evaluar sus resultados y garantiza transparencia en el manejo del presupuesto. Este se fija antes del comienzo de la nueva vigencia. El Pacto por Colombia y Pacto por la Equidad es un plan de desarrollo el cual busca alcanzar una inclusión social y productiva a través del emprendimiento y la legalidad. Este se desarrolla legalidad más emprendimiento es igual a equidad. La legalidad tiene como objetivo es asegurar y hacer efectiva la justicia transparente para que todos podamos vivir en libertad y democracia. Cada uno de estos se divide en unas líneas. Estas líneas nos sirven para trazar los objetivos de cada uno. Por ejemplo, en la legalidad tenemos la seguridad, autoridad y orden para la libertad, el cual busca desarticular organizaciones criminales y hacer del país un lugar un poco más seguro. Imperio de ley y convivencia, mejorar el sistema de justicia, participación ciudadana, diseñar y ejecutar rutas de promoción electoral, Colombia en la escena global, participaciones proactivas en las escenas
internacionales y generar respuestas dinámicas a las crisis migratorias y alianzas contra la corrupción, lograr que los colombianos denuncien actos corruptos. De igual manera, seguimos con el emprendimiento desde el crecimiento económico que se potenciará con un entorno favorable y la creación de consolidación de un tejido empresarial sólido. Se busca tener las líneas que lo rigen son entornos para crecer, lo cual busca que los emprendedores tengan un alto potencial de emprendimiento. Transformación empresarial, promover que las empresas se adapten a las rutas tecnológicas. Un mundo de posibilidades, generar confianza. Estado simple, tomar medidas de reducir excesos de regulación. Campos de progreso, crear condiciones para que las tenencias de las tierras y las planificaciones de la producción agropecuaria promuevan el progreso. Y turismo, generar condiciones institucionales para el impulso del sector turístico, también en el empleo de ellos. Y uno de los más importantes, que es la equidad. Es un pacto por la equidad para ampliar oportunidades de todas las familias colombianas. Acá ya nos referimos al término familia. Continuamos con los pactos transversales, el cual es un pacto por sostenibilidad que busca consolidar acciones que permitan un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la nación. Como ejemplos tenemos la sostenibilidad, construcción de paz, transformación, ciencia, tecnología, equidad de oportunidades, descentralización, equidad para las mujeres, inclusión de las personas con discapacidad, recursos minero-energéticos, protección y promoción de nuestra cultura, gestión pública, transporte y logística y calidad en los servicios públicos. Continuamos con el Plan Territorial de Desarrollo, el cual nos muestra que también es una hoja de ruta que establece los objetivos del gobierno y fija los programas para el periodo que van a durar, que son los 4 años. Estos también se rigen por pilares que buscan que haya equidad, competitividad, gobernabilidad, oportunidad de tierras, equidad en la bienestar, sostenibilidad ambiental. Y además de eso, busca que en el Tolima haya un gobierno de unidad, paz y reconciliación. Esos son los objetivos. Busca que el Tolima, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, siga esos lineamientos y los adapte a su departamento. Luego sigue el de la ciudad de Ibagué, que es el Plan Municipal de Desarrollo Ibagué Vibra, como ya vamos conociendo. Este plan busca consolidar Ibagué como una ciudad humano sostenible, reconocida por recuperar la confianza de la ciudadanía en las acciones del Estado a través del aprovechamiento de sus potenciales culturales y artísticas, teniendo así modelos de inclusión social, equitativa, unida, justo y con desarrollo poblacional. Este tiene 4 enfoques: el enfoque sociocultural, económico y productivo, el enfoque de la seguridad y además de esto el ambiental y el del ecosistema, teniendo en cuenta que nosotros somos una potencia para avanzar en el tema de ambiental y ecosistema, porque podemos avanzar en aguas potables, saneamientos básicos y conservación ambiental. A continuación les voy a hablar sobre los elementos más significativos del plan de desarrollo del municipio de Ibagué. Entre ellos encontramos los fundamentos de lineamientos del gobierno y el diagnóstico institucional, que corresponde a la primera etapa del proceso de formulación, donde a partir de la propuesta plasmada, el programa de gobierno, se deben definir las líneas estratégicas que orientan la gestión del municipio o del departamento en los próximos 4 años. También tenemos el plan estratégico, que a través de este la entidad territorial orientará su gestión hacia el logro de los resultados del desarrollo, definiendo sus metas de acuerdo a las fuentes de recursos disponibles y sus competencias. También tenemos otro elemento muy importante, que es la gestión financiera, que es el plan plurianual de las inversiones. En esta última etapa, el proceso de construcción del plan de desarrollo, y en ella se realiza la distribución anual y por fuente de los recursos financieros. Y por último encontramos
otro elemento que es el monitoreo y evaluación. En esta etapa ya se definen las pautas para adelantar adecuados procesos de recolección, análisis y reportes de la información, la oportuna informada toma de decisiones que se establecerá en el modelo del seguimiento que permitirá articular la medición de los resultados a la necesidad de estos proyectos. A continuación explicaré la forma en la cual, de acuerdo con el ordenamiento territorial, se encuentra organizada la nación, resaltando los elementos que, a mi juicio, consideré más relevantes. Desde la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, el principal objetivo es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial. Los elementos que a mi juicio con mayor importancia son los siguientes. La coordinación. Las entidades territoriales se articulan con las autoridades nacionales y regionales con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como los individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política. Otro fue la subsidiariedad. La nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyan en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial. La complementariedad para complementar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos regionales. Las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de asociación, delegación y o convenios. Y por último, la eficiencia. La nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territoriales garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales. Hola, somos estudiantes de Contaduría Pública de la Uniminuto y en esta ocasión daremos inicio a la segunda parte de la cartilla de seguimiento a la gestión presupuestal. Haremos referencia a las directrices y a los participantes del proceso de planeación del Estado colombiano. A continuación, les voy a hablar sobre los proyectos o las estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal. Entre ellas encontramos, primera, dimensión Ibagué sociocultural. Segunda, dimensión Ibagué económica y productiva. Tercera, dimensión Ibagué ambiental y ecosistemático. Y por último, encontramos la dimensión de Ibagué, nuestro compromiso institucional. A continuación se va a hablar acerca de cómo se está desarrollando el plan de desarrollo departamental de acuerdo a la Agenda General de Competitividad. Este se está desarrollando de acuerdo a los lineamientos que ya se venían hablando acerca de la educación básica y media, el mercado laboral, la sostenibilidad ambiental y la infraestructura. En la educación básica y media, según se ven las estadísticas, es una rama en la cual se ha desempeñado bien, puesto que su puntaje y posición arrojan que han sido de cumplimiento y se espera que estos sean de mejor progreso en el año siguiente. En el mercado laboral se toma en cuenta que la densidad empresarial no es significativa, lo cual no muestra que este punto se haya aún cumplido y de igual manera no cumple las expectativas. La sostenibilidad ambiental es uno de los mayores retos que presenta, puesto que si bien está en la agenda de desarrollo no tiene un respaldo clave y en el cumplimiento del mismo se ha manifestado de forma no positiva a los ojos de las personas. Y en la infraestructura su posiciona de manera adecuada, no bien ni mal, sino adecuada. De igual manera muestra un crecimiento y cumplimiento con la entrega de generación de obras, además de arreglos múltiples en las principales carreteras del departamento.
En esta pregunta se proponen alternativas de solución o mejoramiento para los proyectos o las estrategias de nuestra Colombia. Pues a partir, de acuerdo al tema tratado y lo visto, se analiza o se reflexiona sobre el papel de los planes de desarrollo en el modelo actual de planeación de Colombia y se propone que no dependa del ciclo electoral. Se evidencia también la existencia de instrumentos de planeación centralistas y jerárquicos, cuya expresión es el Plan Nacional de Desarrollo. Se incide en la elaboración de los planes de desarrollo subnacionales. Desde la normativa se revela un discurso contradictorio que fomenta al tiempo que limita la actuación de los gobiernos locales y que se evidencia en instancias de participación como los consejos territoriales de planeación, los cuales se crean con un espíritu amplio y desde principios constitucionales generosos, aunque en la práctica se restringen, rediccionan o pierden su función y objetivos. En contraste, se propone que el proceso planificador porta desde lo local y se articule hacia arriba, sintonizándose con los niveles departamental y nacional. Buenas tardes, somos estudiantes de Contaduría Pública de la Uniminuto y hablaremos sobre la actividad número 7 de Finanzas Públicas, la cartilla de seguimiento a la gestión presupuestal, parte 4, en este caso, transferencias territoriales. El gasto público. Se dice que el gasto público está conformado por los diferentes desembolsos mediante los cuales el Estado, en sus niveles de gobierno, al igual que sus diferentes grados de inversión y erogación para cumplir con función de propender el crecimiento y el desarrollo del país con miras en el tiempo de generar bienestar en la sociedad. De igual manera, algunos datos acerca del gasto público es que el gasto público es una de las mediciones entre el Estado y la sociedad, la cual permite regular las tensiones entre la economía y la política. El gasto se genera en las operaciones del Estado y comprende los funcionamientos, el servicio de la deuda y la inversión. Su naturaleza y límites derivan de la logística capitalista de los remuneramientos. El gasto de funcionamiento está dividido en diferentes secciones, como el gasto general, son los gastos necesarios para el funcionamiento normal de las entidades, los gastos personales, que son los gastos por las prestaciones de servicio, y las transferencias son los desembolsos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado, normalmente sin carácter de contraprestación o de servicios y bienes. En los servicios de deuda tenemos la externa y la interna. La externa es la que se paga con moneda extranjera a los acreedores y la interna es la que se paga con la moneda nacional. El monto es durante la vigencia fiscal por amortizaciones, intereses y comisiones de préstamos contratados con acreedores de la nación. Tenemos que la inversión son los gastos destinados a invertir por medio de las cuales se espera obtener una utilidad o ganancia y tiene como objetivo el mejoramiento de la estructura físicamente, económica y social. El gasto público es el monto total de los pagos que se causan durante la vigencia fiscal por amortizaciones. Los límites del gasto para los departamentos, los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones comentes, provisionar el pasivo prestacional y pensional y financiar al menos parcialmente la inversión pública autónoma de la misma. Se puede decir que durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento no podrán superar como proporción de ingresos corrientes de libre destinación en base a los límites presentados en la tabla. Entonces nos muestran que hay unas categorías, la especial, la primera, la segunda y la tercera y cuarta. El límite de la especial es de 50, de la primera es de 55, de la segunda es de 60 y la tercera y cuarta es de 70. De igual manera, estos tienen gastos corrientes generados, gastos de capital, gastos de transferencia y los gastos de inversión. A continuación vamos a observar en un cuadro de forma ordenada los gastos de la nación. Algunos de ellos en el sector agricultura y desarrollo rural,
otros comercio, industria y turismo, tenemos el de educación, el de empleo público, el de fiscalía, tenemos el de hacienda, tenemos el de minas y energía, tenemos la rama judicial, salud y protección, trabajo y entre otros. Revisando cada uno de estos gastos en Colombia, el presupuesto de la nación se descompone en gastos de funcionamiento y en gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento son los gastos operativos recurrentes del presupuesto y el gasto de inversión incluye la formación bruta del capital que realiza el Estado. Resumiendo lo anterior, en Colombia, según el marco fiscal de mediano plazo, el gasto público ascendería hasta el 21% en el PIB y en el 2020 el 23,8%. Si se suman los gastos que tuvimos con la emergencia económica que fue lo del COVID. Esos niveles que nos superan a nuestros pares regionales, que en algunos casos gastan más de 30% en el PIB. De estas cifras se infieren dos conclusiones. En primer lugar, como bien lo menciona la reciente Comisión del Gasto, la política presupuestal no contribuye a mejorar la distribución del ingreso. Y en segundo lugar, el gasto público en Colombia es altamente inflexible a la baja. En el siguiente gráfico vamos a dar un resumen de forma detallada sobre los gastos del departamento asignado por las dos últimas vigencias fiscales, efectuando el respectivo análisis sobre el comportamiento observado. Como podemos contemplar, los gastos son proyectados de acuerdo a las políticas del plan de desarrollo, son invertidos en salud, son el 94.65%, en educación el 66.75%, en inclusión el 67.60%, en deporte el 71.36% y en la mujer el 81.01%. En la vigencia del 2021 también se encuentra la inversión en el campo con el 45.01%. A continuación hablaré de algunas entidades que se ha tenido contrato con el Estado. Entre ellas tenemos la Registraduría Nacional, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento de Planeación, el Fondo de Adaptación, el Fondo Nacional de la Vivienda, el Ministerio de Salud y Protección Social de Gestión General, tenemos el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Educación Nacional, Gestión General, entre otras. Y desde el marco normativo y metodológico se logra demostrar que el éxito de la interpretación de estos pliegos de contratación, que son elementales de las buenas prácticas precontractuales, se componen de las verificaciones tanto jurídicas como técnicas y financieras. Sin embargo, el análisis meticuloso radica fundamentalmente en la exigencia financieras del proponente junto con la experiencia del equipo de trabajo, ya que permiten estimar el comportamiento tanto económico, el grado de responsabilidad y el conocimiento relacionado con el objeto de contratar, y que a su vez proporciona reconocer la idoneidad del oferente. El presente análisis es la estructura y la composición de la deuda pública de Ibagué de 2020. Antes de hablar de esta deuda pública, vamos a contextualizarlos de nuestra ciudad de Ibagué. La ciudad de Ibagué es el centro urbano más grande del departamento del Tolima. En el 2020 tiene 541.100 habitantes y ocupa el 12º lugar al nivel nacional en la población. En la urbe tiene asiento los 3 poderes públicos de la orden departamental. El casco urbano en la ciudad se divide políticamente en 13 comunas, que incluye una gran cantidad de barrios, y su zona rural es más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones de policía.
Ya hablando un poco de la ciudad de Ibagué, vamos a hacer un breve análisis de la composición de la deuda pública. En el 2020 el municipio no obtuvo desembolsos de crédito y realizó amortizaciones por casi 20 millones, cerrando la vigencia con un saldo de deuda pública de 112.537 millones. Durante el primer semestre del 2021 recibió desembolsos de 10 millones y amortizó alrededor de 7.500 millones, con lo cual el saldo se situó en 110 millones. El 27 de mayo de 2020, Fitch Ratings afirmó que las calificaciones nacionales de largo y corto plazo del municipio de Ibagué tienen en cuenta las situaciones del estrés económico como consecuencia de la contingencia internacional derivada del coronavirus. Además, refleja la expectativa de Fitch de que Ibagué preservará un desempeño presupuestario estable en la deuda adecuada. No obstante, en el consolidado del sector descentralizado, presentó en el año 2020 un superávit fiscal de 37.786 millones, resultado que contrasta con el déficit superior a 100 millones obtenido en el 2019. La situación más positiva le correspondió a la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado. En el siguiente trabajo podrán apreciar los diferentes factores relacionados con la deuda pública. Es importante comprender que la deuda pública es uno de los principales indicadores que nos permite medir la salud financiera de nuestro departamento. La estructura conformada por el Despacho de Hacienda, Dirección Financiera de Contabilidad, Dirección Financiera de Presupuesto, Renta e Ingresos de Tesorería. La de Renta e Ingresos tiene unas divisiones que es la área de fiscalización y liquidación tributaria, área de cobro administrativo coactivo, grupo anticontrabando y el análisis tributario. El análisis de la estructura de la deuda pública de nuestro departamento del Tolima, vigencia 2020, de acuerdo a la funcionaria María del Carmen Muñoz, el presupuesto inicial aprobado para el año 2020 fue de 845.121 millones de pesos, con adiciones de 108.901 millones de pesos. Para un aforo definitivo al mes de abril del 2020 fue de 927.925 millones de pesos. Cabe resaltar que el presupuesto al mes de abril era de 287.224 millones de pesos, equivalente al 31% del presupuesto definitivo, con una variación positiva del 69% en comparación con la vigencia del 2019. La ejecución presupuestal se detalla por componentes del gasto. En varios componentes se generó un recaudo de ingreso a las arcas del departamento a la fecha por los siguientes conceptos. Hubo ingresos por impuestos tributarios de 49.410 millones de pesos, no tributarios 19.794 millones de pesos, fondos especiales de 15.205 millones de pesos y recaudo del capital de 50.019 millones de pesos, fondo educativo de 182.000 millones de pesos. El fondo de salud tuvo 27.839 millones de pesos para un total de 344.691 millones de pesos, para un porcentaje de ejecución del 37% que obtuvo esos ingresos para la vigencia del 2020 en nuestro departamento. Análisis del sector público descentralizado. Se dice que el sector público descentralizado son todas aquellas personas morales creadas por ley, estudiadas por el Poder Ejecutivo, en el cual su fin debe ser la prestación de servicio público y social.
¿Qué es el balance fiscal del sector descentralizado? Es el balance corresponde al resultados obtenidos, sea este en el déficit o superávit de la diferencia entre los ingresos y los gastos que registran los sectores, encargados de la implementación del desarrollo fijado por el gobierno central. En estos figuran la seguridad social, el fondo de ahorro y la estabilización petrolera, la FAE, el sector eléctrico, los establecimientos públicos de Agencia Nacional, entre otros. De este modo, se puede decir que el análisis según el PIB de los sectores descentralizados muestra que la seguridad social tuvo un aumento del 0,1% gracias a los restos nacionales. De igual manera, las empresas a nivel local no presentaron un PIB y en las regiones locales, de acuerdo a lo que se presenta, el FAE no tuvo una mejoría. En el análisis del sector público descentralizado, la seguridad social jugó un papel significativo, puesto que aumentó de un año al otro. De igual manera, el FAEP, también conocido como los sectores como el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, pues tuvo una desmejoría, por así decirlo, igual que los restos nacionales. De igual manera, el FAE jugó un papel significativo en las regiones, en el sector regionales y locales, siendo pues una de las pocas mejoras que tuvo el sector público descentralizado. Created using Powtoon.